Entonces, hoy vamos a hablar de composición. Y esta clase, bueno, yo en años anteriores siempre les pregunto que si en dibujo o en mi dimensión han visto clases de composición y siempre hay algunos maestros que sí lo revisan y hay otros maestros que de plano nunca dan una clase de composición. Entonces vale la pena decir que si bien esta clase obviamente está enfocada a la composición fotográfica y vamos a ver que hay ciertas recomendaciones que por el medio, la practicidad, la inmediatez, hay ciertas reglas que se aplican mucho más a la fotografía que cualquier otro medio bidimensional. O la composición, al ser una cuestión de proporciones, pues se puede aplicar en cualquier medio bidimensional y si ustedes lo extienden y les gusta la escultura y la tridimensión, también se puede extender a lo tridimensional, ¿no? Y en cuestión de lo que vamos a ver de sección áurea y los números Fibonacci, etcétera, pues no tiene nada que ver con, o no se limitan únicamente a los medios bidimensionales, sino que se pueden aplicar en cualquier técnica formal, ¿no? Porque, bueno, ya performance, hay ciertas expresiones de las artes plásticas y visuales performáticas que es difícil incluir esta clase de reglas, pero bueno, es una generalidad, ¿no? Entonces espero les funcione no solamente para fotos, sino para otras áreas. Y partiendo de este punto, pues la composición que nosotros vamos a abordar y utilizar en la fotografía finalmente es heredada de las reglas pictóricas, ¿no? Obviamente vamos a ver que hay algunos cambios y algunas adaptaciones, pero en general esto que estamos viendo de composición, pues es, o sea, viene desde Renacimiento y la sección áurea y la mirada cuando se voltea a ver el ser humano a sí mismo y su relación con la naturaleza, bueno, se empiezan a generar como todas estas reglas muy racionales, muy matemáticas, ya saben, como de entendimiento a través del raciocinio del mundo, que pues de alguna forma tiene que dar algunas formas como algo que sea cuantificable y medible. Entonces también hay que entender que no siempre una fotografía bien compuesta va a ser una buena foto porque finalmente lo más importante siempre va a ser el contenido, ¿no? La composición es una serie de reglas, es una plataforma, véanlo como una base a partir de la cual ustedes van a construir el mensaje, ustedes se van a apoyar en la composición, pero que aunque cumplan con todas las reglas de la composición, así como si cumpliesen con todas las reglas de la composición de la música o aunque cumplieran con todas las reglas ortográficas y gramaticales, eso no significa que lo que ustedes estén generando pues, sea de hecho un producto artístico, ¿no? Entonces, en este sentido, lo primero que me gustaría aclarar es que primero es el contenido. Lo más importante siempre va a ser el contenido, más allá de la técnica, más allá de la composición, más allá de la teoría. Lo más importante es lo que ustedes generen y ya todos los otros elementos que nosotros hemos estado revisando y seguiremos revisando durante la clase, en realidad son para complementar esta producción expresiva que ustedes están generando, ¿no? Entonces, ¿qué entienden? ¿Quién se anima a decir qué entienden por composición? ¿Alguien levantó la manita? Ahí, vas, Mario. Según poner, literalmente significa como poner juntas elementos, ¿no? Con poner, de juntos poner. Ok, Vaya, bien. acomodar. Un arreglo visual. Ok, un arreglo visual. ¿Qué más? En otras áreas, por ejemplo, en la música, ¿qué significa componer? Que haya cierta cohesión entre la obra, no sé, como el ritmo y todo eso, que tenga sentido, Que tenga sentido. ¿Qué o en más? ese caso romper el sentido a propósito. Que sería otra forma de generar, o sea, Ajá, otro tipo generar de... un sentido distinto, ¿no? Pero sí, entiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de generar relaciones, Sería, ¿qué cosa? por composición entiendo esto aplicándose a cualquier área creativa, la integración de elementos y la relación que guardan entre ellos, así como el ritmo, aspectos cromáticos. Ok. ¿Algo más? También puede ser como la manipulación de
los elementos de la práctica que estás realizando para llegar al mensaje que quieres compartir, ¿no? O lo que se quiere expresar, la idea o el concepto. Ok, muy bien. Entonces, creo que todas están bien. Lo único que a mí me gustaría agregar, aparte de lo que ustedes ya dijeron, sería una cuestión de orden, ¿no? O sea, hablaron de elementos, hablaron de la relación entre los elementos, que se puede crear ritmos, se pueden crear contrastes, se pueden crear un montón de cosas. Lo que acaba de decir Matías es súper importante, que es toda esta necesidad de composición, de relacionar los elementos, es para generar un sentido y que este sentido, o sea, se convierte en un mensaje, ¿no? Y sea un mensaje lo más claro posible. Y en ese sentido, justamente todo lo que estamos haciendo es generar una cuestión de orden, ¿no? Entonces, la composición, como ustedes bien estaban diciendo, es una serie justamente de reglas, una serie de recomendaciones. Y acá pongo un libro un poco en la pantalla, porque creo que de los lenguajes que utilizamos como seres humanos para comunicarnos, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, es el más estructurado, ¿no? Es el que nos sirve, de hecho, para compartir ideas que son, en muchos casos, sumamente abstractas y que solamente a través del lenguaje nosotros podemos entender o vislumbrar. Y que si en el caso de un libro, por ejemplo, que está escrito en el caso de nosotros, los occidentales, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, si ese orden cambiase, entonces de repente empieza a convertirse en algo hermético, ¿no? En algo que no podemos nosotros descifrar. En el mundo oriental, como bien saben, hay culturas que escriben de derecha a izquierda, ¿no? Y, o sea, en este sentido, las nociones de lo que nosotros tenemos como un punto de inicio y un punto final también cambian, ¿no? Si nosotros hablásemos como del mundo occidental, un objeto que va de izquierda a derecha es algo que va entrando, ¿no? Si nosotros tuviésemos un cuadro, imagínense, están viendo a través de su cámara, normalmente algo que va de izquierda a derecha es como algo que tiene mucha continuidad. Pensemos en los videojuegos, ¿no? No sé si alguno jugó Mario Bros. Y entra Mario y siempre corre en los primeros juegos de Nintendo y Super Nintendo, siempre corre de izquierda a derecha, ¿no? Y eso es justamente una adaptación que se hace al mundo occidental de los videojuegos, aunque son producidos en Japón, ¿no? Que es, yo empiezo en el lado izquierdo y hacia el lado derecho sé que es a donde tengo que ir porque naturalmente yo leo así. Que si nosotros leyéramos al revés, seguramente muchas de estas decisiones se invertirían, ¿no? También nosotros como personas occidentales, lo que sucede normalmente es que podríamos dibujar una línea diagonal. Imaginen que yo aquí en este recuadro que tengo dibujo una línea diagonal que va de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, y si yo pongo una pelotita, para nosotros, como occidentales, esa pelota está subiendo porque va de izquierda a derecha, ¿no? Y la diagonal sube, entonces para nosotros esa pelotita iría subiendo. Sin embargo, para un oriental, como leen de derecha a izquierda, esa pelotita iría bajando en esta misma diagonal, ¿no? Es un ejemplo nada más visual. Entonces, nosotros, ya regresando al tema, en el mundo de la visualidad, ya sea en artes plásticas, en artes visuales, no importa, en realidad no tenemos reglas tan fijas, no tenemos reglas como necesarias, por un lado, para entender o para darle lectura a una imagen, y por otro lado, que ha habido intentos, y justamente la composición es parte de eso, de generar este orden. Nos hemos dado cuenta que en realidad el ojo no lleva, de hecho, como una jerarquización de cómo lee una imagen en base a cómo leemos un libro, por ejemplo. Sin embargo, hay un intento muy fuerte de ayudar a través de la composición a que el mensaje sea lo más claro y contundente posible, lo más transparente, ¿no? Y culturalmente nosotros no tenemos una educación visual, ¿no? A ustedes, a mí, cuando somos pequeños nos enseñaron a leer, nos enseñaron a escribir y ustedes estaban ahí con, no sé, caligrafía, y planas y planas de escribir tu nombre y escribir la fecha y no sé qué, y también poco a poco iban leyendo y se iba complejizando lo que estaban leyendo, etcétera. Y nunca nos enseñan a leer como tal una imagen.
Se asume erróneamente que como vemos y estamos viendo constantemente y estamos viendo un montón de publicidad y fotografías y revistas y comerciales y videos y fotos en internet, etcétera, como que vamos aprendiendo a leer de manera automática y hay cierta verdad en esta aseveración de que por el simple hecho de ver aprendemos de alguna forma a interpretar, pero no tenemos y normalmente culturalmente no conocemos cuáles son como las reglas o los lineamientos que tenemos que seguir para darle una lectura a una imagen, en este caso fotográfica, ¿no? Entonces, solo retomando lo que ya habían comentado ustedes, la composición es justamente el arreglo o disposición de varios elementos relativos dentro, en este caso, de un encuadre, puede ser un lienzo, puede ser, etcétera. Entonces, no solamente es que haya varios elementos, sino cuál es la relación que existe entre estos elementos. Eso es lo que nosotros tenemos que ir generando. Y esta relación justamente va a depender de cuáles son estos objetos, cuál es la distribución de estos objetos, y normalmente esa distribución la damos por el punto de vista, cambiando, moviéndonos nosotros, ¿no? Y tomando decisiones sobre cómo apoyarnos de todos los elementos que tenemos a nuestra disposición dentro del encuadre para resaltar, para hacer que algo tenga más peso y para eliminar algunas cosas, y si no para eliminarlas, quizás simplemente para quitarles un poquito de esa presencia, ¿no? Hecha de manera correcta, sirve como una guía que dirige la mirada del espectador. Y esto ha habido muchas teorías, ¿no? Si ustedes se meten como a teorías de composición del Renacimiento, por ejemplo, se pensaba que así como leían los que sabían leer, porque bueno, el analfabetismo era tremendo bueno, en México, después de la Revolución, el 90% de las personas eran analfabetas, ¿no? Entonces ahora imagínense Edad Media. Pero el chiste es que, bueno, la gente educada pensaba que como nosotros leíamos un texto, de nuevo, de arriba abajo, izquierda a derecha, cuando nos enfrentábamos a una pintura, pues seguíamos un poco las mismas reglas, ¿no? Entonces había una teoría de composición del Renacimiento donde como tenían que contar una historia, lo cual era bastante complicado en un solo cuadro, en una sola pintura, bueno, a veces eran trípticos, polípticos, etcétera, ¿no? Pero muchas veces era como el relato de un suceso, sobre todo religioso, pensémoslo así, ¿no? Entonces, ellos pensaban que como empezamos en la esquina superior izquierda, pues de ahí es de donde tenían que empezar un poco a narrar cuál era la situación que se estaba dando en esta pintura, en este cuadro, ¿no? En la actualidad, con experimentos de aparatos que pueden saber en dónde estamos viendo, se han dado cuenta los científicos que cuando nosotros vemos una imagen, a diferencia de cuando vemos un texto, en realidad no empezamos para nada en la esquina superior izquierda. Hay como unos mapas como con colores donde tendría que buscar una de esas imágenes y mostrárselas, pero el chiste es que detectan dónde se está postrando durante más tiempo la mirada, ¿no? Y han detectado que en realidad hay una necesidad de encontrarle el sentido a lo que estamos viendo. Y cuando vemos una imagen, más allá de ver esta totalidad, nos concentramos en los elementos. En los elementos, uno que más sobresalen, porque los interpretamos como que son justamente los elementos principales para dar lectura, y empezamos a intentar generar relaciones entre esos elementos y cómo estas relaciones justamente deben de construir o nos ayudan a construir un mensaje, que no es necesariamente el mensaje que quien tomó la fotografía está intentando, sino es el mensaje que nosotros alcanzamos a concebir de la relación de estos elementos. Entonces, si vemos una fotografía con una cuchara, un plato y una mesa, normalmente la mirada se centra como en la cuchara y en el plato, ¿no? Y se ve claramente cómo estamos ignorando prácticamente todo lo demás. Entonces, de hecho, detectamos casi de manera automática cuáles son estos elementos principales, los que sobresalen de todo lo demás. ¿Qué pasó, Ana? O sea, entonces sería como este estudio que hablas, o sea, realmente es diferente en cada imagen, ¿no? O sea, no puedes decir como empieza por aquí, acá, o sea, no. Porque yo también había visto, no me acuerdo dónde, en alguna tarea que hice, como de que iba en realidad como en triángulo, como de abajo, arriba y abajo, o algo de publicidad era eso. Pero pues no, o sea, realmente depende de los colores, la composición, todo, ¿no?
Justamente es eso, no hay una forma, no hay un triángulo, no hay izquierda a derecha, no hay abajo arriba, no hay arriba abajo. En realidad, en cada imagen se lee de manera distinta, en cuestión como de direcciones. Y entonces, ahí es donde está el poder de la composición, que esa sí recae sobre nosotros, que es, si yo quiero que estos elementos sean los principales, no importa que los ponga arriba, abajo, izquierda, derecha, más bien hay que pensar en la composición no como una cuestión de direcciones y que se empieza de arriba, abajo, etcétera. Más bien es decir, ¿cómo hago que estos elementos sobresalgan de todo lo demás? Y justamente todo lo que vamos a ver, esta teoría de composición que yo les comparto, que no es mía, sino pues también es una adaptación de un montón de ideas de otras personas, es justamente cómo resaltar, cómo tirar mano y aprovecharnos del contexto, sean líneas arquitectónicas, de los colores, del desenfoque de la cámara, del movimiento, de cuestiones sí de proporción, etcétera, 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 justamente para generar esa presencia y esa importancia. Y bueno, se empieza normalmente por un elemento, ¿no? Y después es como quitas el peso de un solo elemento y lo empiezas a distribuir entre otros elementos para empezar a generar entonces ya juegos. Y entonces si tú haces una composición triangular, bueno, pues esa se lee triangularmente, ¿no? Pero si haces una composición lineal, si haces una composición simétrica, si haces una composición asimétrica, etcétera, si tienes espacio negativo, o sea, en realidad en cada imagen nosotros vamos a generar un método, de alguna forma, un método de lectura de esa imagen por sí misma, partiendo del hecho de que pues, entendemos que lo primero que va a hacer el ojo siempre al ver una imagen es intentar aislar o concentrarse o ponerle más atención a los elementos que nos dan más información, a los elementos más predominantes de cada una de estas imágenes. Entonces, bueno, como les comentaba anteriormente, estas reglas si se aplican, se pueden aplicar a cualquier imagen bidimensional y, bueno, posteriormente quizá tridimensional, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de imagen fotográfica. Entonces, nos quedamos con lo bidimensional. La propuesta que yo les hago con esta forma de entender la composición justamente está basada en 3 etapas. Y estas 3 etapas no se tienen que cubrir en su totalidad. No es como de, a ver, ya cubrí la parte más importante, después hay veces que no es posible tomar decisiones en estos 3 niveles de los que vamos a estar hablando, ¿no? Hay veces que cumples con uno y con los otros 2 no, y aún así puedes obtener una buena fotografía. Entonces, vamos a empezar por la etapa más importante, que sería la base de la pirámide, ¿no? Que sería lo que vamos a llamar elemento focal, o lo que también podríamos llamar como cuál es el tema principal de la fotografía, el objeto, el elemento, el modelo, lo que más llama la atención al momento, en esta cuestión como lo que dice Duchamp del coup d'œil, el golpe de ojo, o sea, ¿qué es lo primero que detectas? ¿Qué es lo primero que ves? Y, bueno, obviamente es la base de la pirámide porque es lo más importante. Y, de hecho, yo creería que si ustedes no cumplen con denotar, tomar una decisión sobre cómo resaltar el elemento focal, no importa que tengan una estructura y que tengan un balance. La fotografía ahí es donde entra en conflicto porque no sabemos qué es lo que estamos viendo, ¿no? Sería como, de alguna forma, decir cuál es el sujeto de este enunciado, ¿no? Es lo más importante, es quién o qué es lo que estamos viendo, a quién estamos viendo. Entonces, el elemento focal, si nosotros, por ejemplo, vemos ahorita esta foto que les pongo ahí, ¿cuál es el elemento focal? El vato este, ¿no? El men. El vato, ¿no? Exacto. Bueno, estamos asumiendo su género terrible, ¿no? Le bate, no sé cómo se le diría, que está ahí. Pero todos coincidimos que esto, por ejemplo, si habláramos del ejercicio de punto, pues sería justamente una fotografía que podríamos decir, bueno, esto puede ser punto o línea, ¿no? Pero en realidad es más punto, porque la línea tiene ahí como una cuestión como para generar direcciones, o sea, que viene de arriba abajo, para generar ahí una línea como de dinamismo que rompe con la estabilidad de lo que puede ser líneas horizontales o verticales, y esta línea hace que este sujeto baje, ¿no? Entonces, aunque estamos viendo una imagen completamente estática, finalmente tenemos una sensación o una idea del movimiento que se puede estar generando. Y eso, de nuevo, le da dinamismo a la imagen. Pero, pues esto es muy claramente porque no hay otros elementos. El elemento focal es ese sujeto.
Ahora, ¿qué pasa con esta segunda fotografía? ¿Cuál es el elemento focal? También, bueno, la luz, ¿no? Los puntos igual. ¿Alguien pensó El en ritmo. otro? Yo supongo que la puerta. Ok, entonces Bueno, aquí se está comprobando que hay un problema con esta imagen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Según lo que ustedes acaban de responder. Y en comparación Que no con... todos tenemos la misma idea del punto focal. Exactamente, eso. O sea, en la otra, como que fue unánime. Todos dijeron, no, pues es el vato, ¿no? O sea, no hay de otra. ¿Por qué? Porque no había nada más. Aquí, unos asumieron que era una, otros asumieron que era otra. Entonces, el problema, o sea, no es de ustedes. El problema es de quien haya generado esta imagen. En realidad, no hubo una jerarquización de los elementos y no hay nada que sobresalga o se imponga a nivel de presencia sobre los demás. Entonces, a nosotros como espectador, lo que nos sucede es eso. Cada quien va a decidir y, o sea, yo entiendo que hay como, ya saben, como obras de arte abierta, etcétera, donde y el espectador siempre termina como de completar la obra artística porque vierte su conocimiento, etcétera. Pero si nosotros nos vamos por la vida un poquito con esta excusa de que, pues bueno, el público siempre va a terminar, entonces nunca vamos a ser concretos y nunca vamos a ser claros ni concisos y nuestra obra nunca va a tener la densidad necesaria para que comunique algo. Hay cosas que nos competen a nosotros, como en este caso lo que le compete al creador de esta imagen es tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Esta fotografía podría estar bien iluminada y podría, como vamos a ver más adelante, cumplir con reglas de proporción y balance y todo lo demás, pero como no tiene un elemento focal, entonces no hay nada. O sea, en esa foto no hay nada, no nos dice nada, nada está sucediendo y aunque la veamos y podamos entrar así también en un rollo de contemplatividad y lo que quieran, en realidad esa imagen no está funcionando, ¿no? Porque no hay nada que no nos está diciendo absolutamente nada, es un mensaje vacío. Entonces, a falta de un elemento focal, como sucedió ahorita, pues la mirada se pierde mientras intenta encontrar el tema o el motivo de la imagen. Y por lo mismo, pues o sea, si se está perdiendo y está buscando, en ese momento es cuando pues le dan vuelta a la página o le dan clic para que mostrar la imagen siguiente o le hacen scroll a su celular para ver la siguiente fotografía del Instagram, ¿no? Porque esta pues simplemente no los atrapó. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en esta siguiente fotografía? Son puros ejemplos, no estoy diciendo que sean buenas fotos ni nada. ¿Cuál es el elemento focal? Las personas, ahora sí, ¿no? ¿Pero cuáles personas? La camisa blanca. Parece que el sujeto que está en el centro con las dos niñas. Uh-huh. Ok, entonces, de hecho, el centro de cualquier cuadro, o sea, y si alguien le quiere leer un poquito más de composición, por ahí les puedo compartir un libro que se llama La sintaxis de la imagen, que no sé si tengan, es muy conocido, se utiliza mucho en diseño, también en arte, que es de Adondis, ¿no? Pero, en teoría, lo que se dice es que el centro de cualquier cuadro, pensemos en algo más tradicional, que es justamente algo así cuadrado o rectangular. El centro es un lugar que tiene demasiado peso, que tiene demasiada importancia. ¿Por qué? Porque todo el espacio que está alrededor se va a distribuir con demasiado equilibrio y demasiado balance. Y ese balance de todo lo que está alrededor del centro nos va a llevar siempre pues, la mirada siempre se va a dirigir al centro. Entonces es muy pesado. El problema de poner las cosas siempre en el centro es que, de nuevo, visualmente es tan preponderante su importancia que todos los elementos que queden alrededor van a ser un poco menos significativos. Entonces, cuando nosotros estamos intentando distribuir, de hecho, el peso de la imagen sobre más de un elemento, poner alguno de esos elementos en el centro, pues es un poco complicado. En esta imagen que veíamos, se está tomando la decisión de poner al vato con las dos pequeñinas en el centro. Sin embargo, tenemos ahí una persona que está justo, o sea, en el borde del encuadre, ¿no? Y que de hecho, en cuestión de dimensiones es más grande, está más cerca, está menos iluminada, pero tiene ahí una presencia. Entonces, esta imagen, por ejemplo, está mal porque tiene de dos. Una es o recuadra, se acerca un poco, etcétera, para que
la persona que está ahí a la mitad del borde finalmente no aparezca a cuadro, porque eso nos está generando ruido y de nuevo nos está como confundiendo y diciendo, bueno, esto está en el centro, está bien iluminado, se ve que la atención del fotógrafo, del fotografé está, o sea, poniendo toda su atención en esto, pero de repente tenemos esto que nos genera una distracción. Entonces, una es o recorta, se acerca, cambia la distancia focal para que tenga un poquito más zoom y se concentra solamente en estas personitas, o la otra es abrir el cuadro, incluir a la persona que está del lado derecho y ya no poner a estos al centro, sino tirarlos un poco, recuadrar para que todos entren y entonces se creen algunas relaciones, pero que estas relaciones partan de un punto donde están conviviendo en un espacio de manera, digamos, como equilibrada. Si ustedes tienen esta clase de cortes en sus fotografías, bueno, aprovechando que ahora las cámaras tienen muchos megapíxeles, pues normalmente yo recomiendo recortar, ¿no? Cuando ustedes llegan ya las digitalizaron, si son analógicos o simplemente metieron la tarjeta de memoria a su computadora, si ustedes ven que algún elemento está así como a la mitad del borde, pues mejor córtenlo, ¿no? Que el corte o el recuadre de una fotografía se tiene que ver como una decisión, no como algo fortuito, no como no como que estuvieron indecisos en cuanto a incluirlo o no. O sea, si se incluye algo, tiene que salir bien, tiene que ser parte de la imagen, y si no se incluye, pues completamente eliminarlo. Entonces, demasiados elementos focales compiten por la atención, y aunque existan los elementos focales, de repente, pues ya tampoco es tan claro. Entonces, el elemento focal, nosotros tenemos varias formas naturales en relación al medio fotográfico. Aquí sí ya nos vamos a diferenciar un poquito de todos los otros medios bidimensionales, que es utilizar técnicamente algunas herramientas que tenemos a nuestra disposición para resaltar al elemento focal. Hablando de fotografía, la más sencilla, y aprovechando que ustedes ya hicieron su ejercicio de profundidad de campo, pues una de las más sencillas es el enfoque de la cámara, ¿no? Ya vimos cómo cuando nosotros enfocamos en un elemento y podemos, a través del uso del diafragma y dependiendo de un montón de condiciones lumínicas, de proximidad, etcétera, pero podemos desenfocar todo lo demás, bueno, entonces esa es una forma muy sencilla de marcar el elemento focal, ¿no? Creo que o sea, no tengo que explicarla mucho porque ustedes ya lo experimentaron. Ya hablamos de los cambios de foco en el cine, etcétera, y cómo el ojo naturalmente se dirige a el objeto que está en foco porque es donde se siente, digamos, más cómodo, y que si el ojo no estuviera viendo a través de una cámara o estuviera viendo una imagen, pues normalmente a donde volteas, donde está nítido, ¿no? Ahora, otra forma de resaltar el elemento focal es a través del uso del contraste. Y aquí vamos a diferenciar el contraste lumínico del contraste cromático. El contraste lumínico, en este caso estamos viendo una fotografía que está en blanco y negro, ¿no? Pero podría ser a color y no importa. De todas formas, nosotros tenemos que encontrar la manera, a través del uso de la luz, de intentar recortar nuestra figura de nuestro fondo. Esto quiere decir que si el fondo es oscuro, ver cómo iluminar a nuestra figura para que resalte, para que se separe del fondo. Y si nuestro fondo es como en esta foto que tenemos en pantalla claro, pues ver la manera de oscurecer entonces un poco. Y no tiene que ser alto contraste como estamos viendo aquí al nivel de como siluetas, ¿no? Planos blancos contra planos negros. Pero justamente es como aclarar un poquito más el elemento o viceversa, como aclarar el fondo y oscurecer el elemento focal solamente para generar más contraste y resaltar la diferencia de uno con el otro. Ahora, bueno, esta fotografía funciona, por ejemplo, porque está la bruma, ¿no? Está esa neblina. Si no estuviese esa neblina, entonces sería difícil obtener este resultado. Eso es, bueno, obviamente es una decisión del fotógrafo de entrada, de la fotógrafa, del fotógrafo, de levantarse a cierta hora, identificar ciertas cuestiones lumínicas de hora del día, estoy en qué lugar, estoy en Toluca y puede haber neblina, entonces ¿dónde voy? ¿Dónde la busco? El día idóneo para que esto suceda, o simplemente te despiertas y ya pasó, entonces te levantas rápido y aprovechas la situación para salir ahí a la plaza del pueblo y buscar
Porque el fotógrafo es eso, ¿no? Es un cazador de momentos. Y el cazador, pues, no se espera a que las fotografías le lleguen, ¿no? Sino tiene que salir a buscarlas. Esto siempre es con alevosía y con ventaja. Ahora, de esa misma forma, nosotros vamos a hablar de alto contraste, pero cromático. ¿Tienen claro cuáles son los colores complementarios y cuáles son los colores primarios? Ok. Sí, hay muchas teorías como del color y aquí en esta clase no las vamos a abordar como tal, pero es muy sencillo pensar de entrada, como tonalidades cálidas y tonalidades frías, ¿no? Es como el punto más sencillo de generar contrastes. O sea, por un lado tienen los azules, tienen los verdes, tienen los morados medio violetas y por el otro lado van a tener los rojos, los amarillos, los naranjas. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de poner un sujeto o un elemento focal cálido contra un fondo frío, perfecto. A la inversa también. Obviamente también hay que identificar que hay ciertos colores que tienen una vibración muy fuerte, ¿no? Justamente los colores complementarios, ¿no? ¿Cuál es el color complementario del rojo? Pues es la suma del verde con el azul, que da el cian, ¿no? Entonces, el rojo y el cian van a ser colores complementarios y cuando entremos a Photoshop van a ver que todas las reglas, o sea, todos los ajustes que hacemos en niveles, curvas de contraste, etcétera, van a estar divididos en eso. El rojo y el cian son colores que contrastan naturalmente. El verde, su color complementario es la suma de los otros dos colores primarios luz, que es el rojo con el azul, que es el magenta. Entonces, rojo cian, verde magenta, y finalmente el último color primario luz, que es el azul, su color complementario es el naranja, perdón, la suma del rojo con el verde, que es el amarillo. Entonces, azul, amarillo, rojo cian, verde magenta. O sea, a partir de esto hay un montón como de variaciones donde hay, o sea, tú puedes generar paletas de color que no son de colores complementarios, sino que son como de triadas o que son de 4 colores. Y si alguien está interesado, igual cuando publique esta clase en el sitio de apoyo, puedo poner ahí un videíto de teoría del color, ¿no? Donde simplemente explica cuál es la relación de los colores para crear justamente una selección armoniosa. Y aquí va otra, o sea, como otra reflexión que es, estas fotografías, muchas, si pudiésemos o tuviésemos acceso a la fotografía original, pues veríamos que de hecho no tienen estas tonalidades, ¿no? Sino que ese rojo pudo haber sido un poquito más magenta, pudo haber sido un poquito más amarillo, ese cian que estábamos viendo pudo haber sido más azul o más verdoso. Y aquí es donde ya cuando lleguemos a la parte de postproducción justamente vamos a aplicar un poquito más la teoría del color con estos fines, ¿no? De crear sombras que tengan, por ejemplo, una dominante azul y luces altas que tengan una dominante amarilla. O sea, no como los filtros de Instagram que son así como demasiado agresivos, sino cosas muy leves que la gente muchas veces no alcanza a percibir, pero esto da también sensaciones como de profundidad. Y esto tiene mucho que ver con la velocidad a la que viajan las frecuencias de los colores o del espectro electromagnético que nuestros ojos perciben como color, ¿no? Esa diferencia de tiempo de la frecuencia que tarda en llegar a nuestros ojos justamente nos ayuda a generar profundidad en un objeto que es completamente bidimensional. Entonces, ya que lleguemos a esa parte, igual podemos revisar un poquito más a profundidad. Pero el chiste ahorita que estamos hablando de composición es simplemente también ser conscientes de esto, ¿no? Una cosa, contraste lumínico, pero también podemos obtener esos mismos resultados de la finalidad de separar al sujeto del fondo, separar forma, fondo, no solamente sujeto, y esto se puede hacer de nuevo a través del uso del color, ¿no? Ahora, otra forma de resaltar el elemento focal es cuando solamente el elemento focal tiene algún nivel de barrido, algún nivel de movimiento, y todo lo demás está estático. Como vimos también en las fotografías de barridos y congelados, hubo quien hizo abstracciones barriendo y moviendo toda la cámara. Entonces, en esos casos, obviamente no es lo mismo porque todo tiene un pequeño barrido, ¿no? En estos casos estoy hablando específicamente de una fotografía donde un elemento está barrido mientras todo lo demás está quieto.
Y nosotros eso, de nuevo, y esto ya es cultural, ¿no? Como sabemos que ese barrido proviene de una acción que se estaba llevando a cabo durante la toma, entonces lo entendemos como algo que estaba sucediendo, ¿no? Y de nuevo, la fotografía en esta lucha constante de eliminar o de alejarse de su estaticidad, que eso es lo más complicado, ¿no? Generar dinamismo, generar movimiento, generar un suceso, sentir que algo está pasando cuando lo que estamos viendo es completamente estático. Entonces, cuando algo está en movimiento, también llama nuestra atención. Y finalmente, tenemos como parte de estos elementos focales naturales, o sea, donde si nosotros los detectamos y encuadramos bien, de manera automática prácticamente sobresalen de la imagen, es la presencia de un cuerpo humano. ¿Por qué? Bueno, pues porque en parte de nuestro cerebro tenemos unas neuronas que son las neuronas reflejo, que son las que nos ayudan para el aprendizaje, sobre todo cuando estamos chiquitos, que son las que nos ayudan posteriormente a entender a base de empatía cómo es que otros se sienten, cómo relacionarnos con las otras personas. Las personas que no tienen estas neuronas reflejo, pues son justamente como las personas que tienen problemas de esos, o sea, como que son psicópatas porque no entienden el dolor de los demás, etcétera. Pero el chiste es que nosotros, y no ocurre solamente con el ser humano, ¿no? Ocurre también con los animales, sobre todo en una época donde hay miles de caricaturas antropomorfas, donde se le están atribuyendo valores humanos a seres o incluso a objetos, etcétera. Y entonces la presencia primordial de un ser humano dentro de una fotografía se va a convertir en automático en un elemento focal. Sobre todo si hay pocos seres humanos, o sea, porque si ven una foto de un estadio, bueno, no se cumple a cabalidad esto que estoy diciendo, ¿no? Pero en este momento donde ustedes reconocen a una persona y a través de ese reconocimiento asumen que esa persona ve, escucha, huele, siente, piensa, no igual a ustedes, pero algo similar, entonces se pueden conectar con esa persona. Y esta conexión, este puente que se crea a través de la empatía, es justamente lo que le va a dar, o nosotros como espectadores le vamos a dar esa importancia a esa persona dentro de una fotografía, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar? O sea, ya hablamos de la luminosidad, del contraste, etcétera. Pero ¿cómo nosotros podemos utilizar otros elementos para resaltar el elemento focal? Y en la actualidad, sobre todo siendo personas que viven en ciudades, el uso de los puntos de fuga o las líneas imaginarias que se crean por las perspectivas son como de gran ayuda. ¿Por qué? Porque de repente en todos estos artículos o aparatos, artefactos que el ser humano genera, que son artificiales sintéticos, que normalmente están construidos a partir de líneas paralelas, perpendiculares, líneas rectas, ángulos como demasiado limpios, etcétera. Estas líneas, cuando las vemos a través del ojo, a través de la cámara, se pueden convertir en direcciones, ¿no? Y estas direcciones justamente nos pueden servir a nosotros como pues es que es eso, ¿no? O sea, como flechas, como indicativos, como puntos de convergencia para encuadrar o para dirigir la atención a nuestro elemento focal. Y a diferencia de lo anterior, aquí sí se necesita como una decisión muy, muy, muy precisa. Porque estas líneas, cuando yo tengo la cámara frente a la cara y yo quiero sacar, por ejemplo, esa foto que veíamos del monjecito, haga tantito a la izquierda, esas líneas ya no van a coincidir o no se van a dirigir todas al rostro del monje, ¿sí? Un poquito más abajo, un poquito más arriba, a la izquierda, a la derecha, no importa. Esas líneas de repente ya no van a coincidir. Y cuando tú ya detectaste tu elemento focal, normalmente, cuando uno inicia en la fotografía, pues detecta el elemento focal y vámonos, empiezas a disparar. Y uno tiene que poco a poco aprender a ver este elemento, o sea, que es lo más importante detectarlo, y posteriormente decir, ok, ¿qué es todo esto que está alrededor? Todo ese contexto, todas esas formas que están alrededor, que parece que no juegan en la imagen, en muchas ocasiones nosotros las podemos aprovechar justamente para generar esto, ¿no? Estas direcciones de las que estamos hablando. Son líneas guías.
Si nosotros hacemos que esas líneas guías todas converjan en un lugar, o si son líneas paralelas y todas esas líneas paralelas nos dirigen nuestra mirada hacia una persona, hacia un objeto, hacia un suceso, entonces, o sea, ahí sí es donde podemos crear direcciones, ¿no? Y no es porque leamos de izquierda a derecha, de abajo, de arriba a abajo, etcétera, sino porque las líneas están llevando nuestra mirada todas a un mismo punto. Vean, o sea, líneas paralelas y todas chocan contra, pues, un poquito el perfil de este pequeño monje, ¿no? Entonces, hay que detectar el elemento focal y después tomarnos un poquito una pausa momentánea para ver cómo podemos aprovechar todo lo que está a su alrededor. ¿Va? Aparte de las líneas guías, existe también algo que, pues, vamos a llamar como marco dentro del marco, ¿no? O enmarcar dentro del cuadro, como quieran. El chiste es encontrar dentro del mismo cuadro elementos que estén enmarcando otros elementos. ¿Para qué sirve un marco, no? O sea, ¿por qué ustedes, no sé si alguien ha enmarcado alguno de sus dibujos, pinturas, grabados, etcétera? Pero la idea del marco es justamente crear como una diferencia, una distinción entre lo que es el muro y lo que es la pieza, ¿no? Darle un aire, de alguna forma mostrarlo de manera individual para que de nuevo no haya distracciones, para darle más importancia, etcétera. Y en esta fotografía que estamos viendo, justamente se están detectando espacios, situaciones donde estos marcos pues están ahí. Y esta es una fotografía de Steve McQueen, que es un gran, pues no diría fotoperiodista, porque en realidad edita mucho sus fotos, ¿no? Ya al punto de que no se podría llamar fotografía directa, por consiguiente no podría ser fotoperiodismo, pero pues es fotodocumental. Y el chiste es que, bueno, hablando un poquito o retomando lo que decía, en la actualidad, con todas estas estructuras que nos rodean constantemente, pues es fácil, relativamente sencillo, si ustedes están en la ciudad caminando por ahí, encontrar algún elemento que les sirva justamente para enmarcar su elemento focal y darle de nuevo más presencia, darle mayor importancia. Y no solo eso, sino que cuando enmarcamos, de repente hablamos ya no solo del elemento focal, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta fotografía que tenemos a cuadro, estamos hablando sí de la iglesia, pero al mismo tiempo estamos hablando desde dónde yo estoy parado, ¿no? Estoy detrás que. Entonces ya no solamente es lo que veo adelante, sino el lugar desde donde lo estoy viendo, ¿no? Entonces empieza a volver un poquito más compleja la lectura, porque ya no estamos hablando solo de lo que ve la cámara, sino de repente estamos haciendo un comentario sobre lo que la cámara ni siquiera está alcanzando a ver, ¿no? Entonces, enmarcar y de nuevo buscar el ángulo, buscar el punto de vista donde ustedes puedan hacer coincidir dos elementos para que justamente uno quede dentro del otro, pues pueden ayudarlos a hacer, de nuevo, resaltar mucho el elemento focal, como esta que estamos viendo. Y finalmente, otra forma que tenemos de darle importancia al elemento focal es a través de la geometría. Y cuando hablemos de la geometría, no solamente nos vamos a referir un poco, porque aquí esta foto es muy simétrica, ¿no? Pero cuando hablamos de la geometría, pues vamos a hablar justamente de la distribución de las formas que normalmente generan como un punto o un eje, que no necesariamente tiene que estar al centro, pero que al tener una distribución tan equilibrada de todos los elementos que están alrededor por esta geometría, pues el elemento focal de repente se convierte justamente un poco en este juego de geometría, simetría y el objeto, o en este caso, por ejemplo, las líneas que nos están llevando al objeto una vez más, ¿no? Entonces hay que buscar. Todas estas tres que vimos en realidad es una búsqueda de un punto de vista muy específico donde la cámara ve las cosas con cierto orden, ¿no? Va. Entonces, esa es la primera etapa, ¿no? El elemento focal. De nuevo, es lo más importante. La segunda etapa de nuestra pirámide es la estructura. Y cuando ustedes busquen composición, lo más común es que encuentren reglas de composición en base a estructuras o plantillas predefinidas.
Estas estructuras normalmente van a ser o van a estar basadas en retículas, que en esta que estamos viendo ahí son retículas conformadas por líneas verticales y horizontales, pero hay retículas que están hechas a partir de líneas diagonales, etcétera. Y si alguno de ustedes ha hecho una cuadro, una pintura, seguramente han empezado con sacar las diagonales y empezar a sacar líneas, o sea, y todo en relación un poco a las proporciones y longitudes del lado largo y el lado ancho del cuadro, y han sacado mediciones, etcétera, justamente para tener una especie de template, de plantilla, donde ustedes van a detectar de alguna forma los espacios donde van a colocar los elementos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de cada una de estas reglas y cuál es la que más se utiliza en la fotografía. Entonces, estas retículas básicamente nos ayudan a organizar los elementos al hacerlos coincidir con ya sea los puntos de convergencia de esta retícula o de plano sobre las líneas que estamos imaginando en muchos casos. Cuando ya están en Photoshop y quieren recomponer, Photoshop, por ejemplo, les da la posibilidad de poner varias de estas retículas cuando están haciendo el crop o recortando la imagen, justamente para recomponer la imagen. Y en este sentido, por ejemplo, si ustedes de repente tienen una cámara de muchos megapíxeles, pensemos 36, 48 megapíxeles, sé que es difícil que alguno tenga una cámara de esta resolución, pero cuando empiezas a tener tanta información, muchas veces eso te da oportunidad de, en lugar de encuadrar así muy cerrado, lo que muchos fotógrafos hacen es, pues siempre darle un poquito más de aire a la fotografía. Siempre si tienen la posibilidad de cambiar su distancia focal, o sea, ya encuadraron y todo, en lugar de sacar la foto, pues abren un poquito, lo hacen más angular y en lugar de tomarlo en 24 milímetros, lo toman en 20, ¿no? Por ejemplo, si están en 35, pues lo abren tantito y lo toman a 28, etcétera. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tienen tantos píxeles que eso les da la libertad de después, en lugar de acomodarse y limitarse por las decisiones que tomó en ese momento donde seguramente hay un poquito de prisa, o sea, como que estás con muchas cosas en la cabeza porque la cámara tiene que estar bien expuesta, tiene que estar bien enfocado, estás encuadrando, o sea, están sucediendo muchas cosas simultáneamente. Si hacen esto, normalmente pueden llegar a Photoshop y ya después en Photoshop hacen el recorte fino, ¿no? Y ya recuadran. Y ni siquiera tienen que recuadrar a la relación de aspecto de una cámara fotográfica, que es 3:2, ¿no? Pueden hacer algo más cuadrado, algo más panorámico, etcétera. Porque, pues, como que estar subyugado a la proporción que nos da el sensor de la cámara, pues es un poco, no sé, es un poco tiránico, ¿no? Sobre todo porque no puedes componer, o todos los elementos que te encuentras no siempre los puedes componer en relación al encuadre y las proporciones de la cámara, ¿no? Piensen que si ustedes tuvieran que hacer una pintura o un dibujo, siempre tuvieran que pintar en una proporción de 30 por 20 centímetros, ¿no? O de 3 metros por 2 metros. Y no, o sea, cuando ustedes pintan, dibujan, que seguramente son personas que gustan de hacer esas cosas, hay veces que pintan en formatos más cuadrados, hay veces que pintan en formatos mucho más rectangulares. Entonces, esa misma decisión que ustedes están tomando en otros medios, pues deberían de tener la libertad de hacerlo con la fotografía. Entonces, entiendo perfectamente que quizá no todos sepan recortar, pero ya que entremos a la parte de procesamiento de imagen, pues vamos a ver justo cómo recortar para que ustedes tomen esas decisiones. ¿Qué pasó, Ana? O sea, justo un poco lo mismo, o sea, como de qué tanto se vale, qué tanto no, pues es súper válido, ¿no? O sea, a veces pasa como que, bueno, me ha pasado como que tengo fotos guardadas de hace mucho y no había visto que había algo bueno en ellas, pero pues así a simple vista parece, pero la puedes acercar y así, ajá, un montón, o hacerla cuadrada, como tú dices, o lo que sea, ¿no? O sea, no respetar ese tamaño. Y pues está padre, o sea, sí he sacado cosas chidas de ahí, sí se vale. Pues sí, o sea, es perfectamente válido. El único problema es que, bueno, si tienes 24 megapíxeles y haces así un recorte así chiquitito y la quieres imprimir, pues tienes que entender que tienes ciertos píxeles y que la vas a imprimir de cierto tamaño y a partir de ciertos puntos te va a ver un poquito granulada, etcétera. Pero, o sea, no sé si eso sea lo importante, ¿no? Ahora, no todas las fotografías hay que imprimirlas grandotas, ¿no? Hay muchas fotografías que, digo, si Vermeer pintaba y sus cuadritos son así, cuando los ves en el museo te tienes que acercar para poder ver un poquito los trazos y el detalle, pues entonces, ¿por qué
Digo, sé que tenemos esta tradición muralista como mexicanos, como que siempre es, no, pues el arte tiene que ser así enorme y cubrir como todo el muro ahí de la Secretaría de Educación Pública, pero no, o sea, no es cierto, ¿no? Entonces, ustedes deben de sentir como esa libertad. Ahora, yo como fotógrafo, yo sé que cuando ven a través de la cámara, pues lo más fácil es componer la imagen con ese cuadro que ya tiene naturalmente la cámara, ¿no? Es un ejercicio que requiere de simplemente concientizar eso, decir, sabes que de esta foto, como la quiero cuadrada, pues voy a componer, desde que veo a través de la cámara, voy a componer pensando en algo cuadrado, lo cual pues no es tan sencillo porque ya te lo tienes que imaginar. En cambio, cuando compones a través del visor de la cámara, pues no estás imaginando nada, ¿no? Perfectamente ves cuáles son los límites de tu encuadre y normalmente, pues toda tu composición está basada en ello. Pero bueno. Por eso tenemos oportunidad de en la postproducción corregir ciertos errores. Entonces, regresando a las estructuras o a la conversación de la presentación. Las estructuras normalmente lo que dan es una sensación que puede ser de estabilidad, pero dependiendo de la que utilicemos puede ser dinamismo, puede ser incomodidad, puede ser orden, ¿no? Aquí hay como distintas soluciones. Esta fotografía que les pongo ahí, por ejemplo, está diseñada la composición o está pensada para que la composición ayude a la acción que está generando este niño, ¿no? Entonces, si hacemos una pequeña recapitulación del elemento focal, podemos decir, ok, a ver, hay un ser humano, ¿no? Eso ya, pum, elemento focal. Está en movimiento porque vean cómo está flotando, detectamos la sombra, entonces ves que está en acción. Aparte de eso, está como medianamente oscuro contra esa pared que está un poquito más clara, entonces a través de un contraste no cromático, pero un contraste lumínico, pues podemos ver más o menos la presencia de este niñito, ¿no? Entonces, de repente, de nuevo, no todas las reglas del elemento focal se pueden cumplir siempre, pero el chiste es que hay algunas. Y ya que el elemento focal está bien delimitado, entonces también es como detectar cómo voy a componer en base a la estructura. En este caso, por los puntos de fuga, está viendo líneas que están en diagonal. Y estas líneas que están en diagonal, de hecho, pues ayudan a crear como una dirección y una sensación de movimiento, o sea, gracias a la estructura. Y ya después podemos ver como todo lo demás, ¿no? Ver las manitas pintadas en el muro, etcétera. Pero la estructura está, de nuevo, es como esta segunda etapa, la estructura está a servicio del elemento focal, ¿no? Es primero determinar cuál es el elemento focal, ver cómo resaltarlo todo y después ver, ok, cómo modifico yo la estructura, qué estructura utilizo, cómo acomodo los demás elementos para reforzar el elemento focal, ¿no? Ahora, por ejemplo, este cuadro que tenemos en pantalla, no sé si alguno ha visto una serie que se llama Mr. Robot, ¿no? Que es no se las voy a quemar porque pues no sé si algún día lo vayan a ver, quizá no, pero bueno, es un hacker, ¿no? Bueno, más bien es un tipo de informática muy picudo que se empieza a meter en problemas por la vida. Está buena, yo la recomiendo ampliamente. Entonces, por ejemplo, al director de fotografía de la serie, en algún momento como que lo criticaron y dijeron como, oye, bueno, pero es que compones mal, ¿no? Tus secuencias están mal compuestas, ¿no? No estás obedeciendo ninguna de las estructuras predeterminadas, la regla de los tercios, sección áurea, o sea. Y entonces lo que este director de fotografía contesta y que me parece muy genial es, siempre que el protagonista está en una situación de incomodidad, que es muy seguido, pero hay momentos donde está realmente como en el ojo del huracán, o que realmente está así como en una situación muy, muy incómoda. Dice, en esos momentos es cuando el cinefotógrafo toma la decisión de componer mal. ¿Por qué? Porque si nosotros como seres culturales estamos acostumbrados a que todo lo que vemos en el cine, en la tele, esté bien compuesto, en esta sensación de armonía, etcétera, y balance, equilibrio, distribución. En teoría, cuando vemos algo que no obedece ninguna de estas reglas de proporción a las cuales estamos acostumbrados, a nosotros, en teoría, nos genera también como una sensación de algo no está bien, o sea, algo está fuera de lugar. Pues es lo que estábamos diciendo, ¿no? Como una vez que conoces ya las reglas, pues te sales de ellas. Exacto, justo eso.
pero no solamente se está saliendo de ellas porque sí, ¿no? No es como de voy a componer mal. No. Lo padre de esta entrevista que le hacen es justamente estoy componiendo mal porque quiero que lo que está sintiendo el protagonista, que es, o sea, algo negativo o algo de incomodidad o algo, una sensación de extrañeza, quiero que el público también la sienta, ¿no? De alguna forma. Y obviamente es la música, es la narrativa, son un montón de cosas, pero a eso se le agrega o sea, las decisiones que está tomando él en composición. Entonces, de repente, por eso están estas tomas donde solo se ve su cabeza y se ve el techo, ¿no? Los plafones de la oficina, algo así, que dices, o sea, son encuadres que no, o sea, que no son comunes, ¿no? Y la intención es esa. Entonces, Tengo una como dice pregunta. Macar, dime. Puede que esté loca, pero según yo, justo hay un encuadre que es para también como transmitir incomodidad, que es el plano holandés. No sé si tenga que ver con esto o me esté confundiendo. Puede ser, el plano holandés es el que es como, o sea, que la cámara está inclinada, ¿no? Ajá. Que yo lo vi hace poco en una película donde entran así como unos gangsters, ¿no? Así, y ya saben, están como unos sujetos que hicieron algo, se metieron con los mafiosos y de repente pues están ahí esperando a que lleguen a matarlos y llega así este carro y se estaciona enfrente de su propiedad y utilizan el plano holandés, ¿no? Que es pues la calle, todo está chueco y justamente la sensación que produce es como de nuevo, pues algo está mal, ¿no? Algo está chueco, algo va a suceder fuera de lo común y por eso se está utilizando un poquito esta forma de representar los elementos. Ok. Entonces, como dice Macarena, que es pues, aprender las reglas para romperlas, pero, o sea, romperlas cuando tenemos una necesidad de romperlas, ¿no? Cuando hay una función, cuando hay un motivo para hacerlo, y que a través de la ruptura de esas reglas, pues podemos lograr o acercarnos a una resolución que nos parezca correcta, ¿no? Al final, o sea, rompiendo o no rompiendo, lo ideal es que siempre haya alguna clase de estructura. Porque incluso rompiendo las estructuras hay una estructura, ¿no? Que es, voy a tomar esto y lo voy a romper, que es distinto al caos, donde no hay absolutamente ninguna referencia. El caos no es romper con nada, porque no hay nada que romper, porque al haber algo ya existiría un orden. Entonces, siempre será mejor, aunque sea muy sencilla, que tengan alguna idea de estructura, alguna idea de orden sobre los elementos que tienen o que van a utilizar, que van a incluir en su encuadre, o si están dibujando, etcétera, pues siempre considerar alguna noción de orden para sus dibujos, sus pinturas, etcétera. Entonces, vamos a hablar de la regla más ampliamente utilizada en fotografía. Y de entrada les tengo que decir que esta regla no hay ninguna comprobación, no hay ningún estudio científico, nada que de hecho diga sí, esta es la mejor opción. O sea, sigue siendo una cuestión de percepción que es muy difícil de medir y cuantificar. Entonces, la pregunta es ¿por qué la regla de los tercios es como la más ampliamente utilizada en cuestiones fotográficas? Básicamente por una cuestión de practicidad. La regla de los tercios básicamente es hacer una subdivisión del espacio que estamos viendo, el espacio vertical y el espacio horizontal, y hacer una subdivisión de 3 segmentos, como pues, pensemos en una bandera, ¿no? Ya sea una bandera vertical como la de México o una bandera con líneas horizontales como puede ser la de, no sé, Holanda. Hablando justo del plano holandés, ¿no? Por eso me llegó a la cabeza. Y esta subdivisión justamente es muy sencilla aunque nuestra cámara no las tenga, es muy sencilla como de previsualizar, de que ustedes la imaginen en el momento en el que están viendo a través del visor de su cámara. Que he encontrado de por qué la regla de los tercios es la más recomendable. Porque cuando ustedes, de nuevo, haciendo referencia un poquito a sus prácticas de las otras materias y sus otros gustos, que es, cuando ustedes dibujan, tienen todo el tiempo del mundo ustedes para definir exactamente cuál va a ser esta plantilla, ¿no? Cuando ustedes están pintando, cuando están trabajando algo bidimensional. Pero cuando están haciendo fotografía, muchas veces, no siempre, porque ya veremos que si estás trabajando en estudio, pues tú decides la composición, etcétera. Pero cuando estás en la calle, cuando estás fotografiando sucesos que son fugaces y que en lo que
tomabas esta decisión, ya se te pasó el momento, pues lo más sencillo no es pensar en, por ejemplo, sección áurea, ¿no? Que es una proporción muy precisa, sino decir, ok, bueno, no voy a poner al sujeto al centro, lo voy a inclinar un poquito a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, y pues lo más fácil es decir, bueno, más o menos este es el tercio de la imagen, ¿no? Ni siquiera tiene que ser súper preciso, no tiene que caer exactamente ahí, solamente es una noción de sacar los objetos o nuestro elemento focal, no ponerlo en el centro cuando hay otros elementos con los que tiene que convivir y con los cuales se tiene que relacionar. Y entonces la regla de los tercios pues es muy práctica, o sea, básicamente por eso. Ustedes pueden intentar ubicar en esta cuadrícula imaginaria que están generando sobre su encuadre, ustedes pueden ubicar los elementos más importantes sobre los puntos donde convergen estas líneas, por ejemplo aquí un poco el rostro, o simplemente sobre cualquiera de las líneas en su totalidad, ¿no? Como aquí, o sea, no solo el rostro cae sobre el primer tercio de la imagen, sino la pierna, todo cae. Y podemos ver cómo los pies de esta persona que va subiendo las escaleras, pues caen sobre el siguiente tercio, ¿no? Prof, pero creo que ya no estás compartiendo la pantalla. Ah, perdón. Sí, no podemos ver. Gracias por avisarme. Entonces, bueno, esta sí la vieron, ¿no? Pero esta es a la que me refería. Disculpen. Entonces, vean cómo el rostro cae en el punto de convergencia, pero el cuerpo cae dentro del primer tercio. Y aquí estas piernas quizá no caen así exactamente en el punto de convergencia, pero caen sobre la línea, el segundo tercio de la línea vertical, ¿no? Vean, aquí sí, como un rostro está cayendo de plano en un punto de convergencia y el otro. Entonces, esta es una forma, de nuevo, de combatir lo que tradicionalmente hacemos al inicio, que siempre es poner el elemento focal al centro, siempre al centro. Entonces, esto solamente lo tienen que concientizar y decir, ok, lo voy a sacar del centro y voy a hacer que conviva con algún otro elemento que está ahí a la mano. Vean, este es de Cartier-Bresson, ¿no? De nuevo, no tiene que caer exactamente, pero es una cuestión de proximidad, con que ya esté cerquita de alguno de estos puntos, ya vamos a generar más dinamismo. Y en cuestión de la lectura de la imagen, de nuevo, pues en lugar de concentrarnos en el centro, pues vamos a darle la libertad a la vista del espectador de que recorra un poquito con más libertad la fotografía, ¿no? Para que vea los distintos puntos de atención que existen. Ahora, en cuestión de paisaje, y eso es muy común que el horizonte, bueno, me fui muy atrás. Es muy común que el horizonte esté colocado ya sea en el tercio superior o en el tercio inferior de la imagen. En esta. O sea, este horizonte está en el tercio inferior, ¿no? Si nos vamos a esta fotografía, el horizonte coincide más o menos con el tercio superior. Y esto tiene que ver mucho con un poco la visión de qué es lo que importa. O sea, quieres que se vea el cielo porque estás hablando de una situación, o sea, de un contexto, de una ciudad, de un paisaje, o sea, estás dando una idea general de un lugar. ¿Qué es más importante, el cielo o la tierra, no? Entonces, si es la tierra, pero quieres que se vea esta visión totalitaria, pues justamente pues, haces coincidir con el tercio superior para que nos concentremos mucho más en lo que está aquí en lo terrenal, pero tengamos una visión totalitaria. Y cuando es a la inversa, normalmente tiene que ver más con cuestiones como de pensamiento, de contemplativas, ¿no? Piensen en, no sé, Walter White en Breaking Bad, ¿no? Todas estas escenas donde está en el desierto, que muchas veces está siempre en este conflicto constante consigo mismo, y cuántas de estas tienen así cielos, o sea, que son predominantes, o que ocupan un espacio predominante dentro del encuadre, ¿no? Entonces, a ver. Voy a saltar la sección áurea. Slideshow. Ahí está. Entonces, esa es la regla de los tercios, fácil, práctica, vámonos. Pero pues para que no, o sea, para que su proceso educativo no se quede como trunco, porque cuando hablen con sus familiares y todo, les va a decir, oye, pero ¿qué es la sección áurea? ¿Qué es el número de oro, no? Y ustedes van a decir, ay, pues es que mis clases de teoría nunca me enseñaron eso, ¿no? Porque pues me metí a la Esmeralda en lugar de a la FAD, ¿no?
porque seguro en la FAT si les enseñan sección áurea, sí deben de tener como un semestre completito de cómo aplicar la sección áurea. Y aquí van a tener como 8 minutos y es todo lo que van a tener a lo largo de su carrera. 8 minutos de sección áurea, si no es que menos. Entonces, ¿qué es la sección áurea? Bueno, técnicamente, o sea, nos estamos refiriendo a una cuestión de proporciones. Y es una cuestión de proporción medible, que es un numerito que pues hasta la fecha todavía no saben, o sea, no han llegado como al final de sus decimales, sino sigue, mientras hay computadoras más complejas y más poderosas, siguen sacando más y más decimales y todavía no llegan al momento donde pues, el número queda así completamente cerrado. Pero pues, normalmente se reduce al 1.618, ¿no? O 0.618, más bien, que sería la proporción. Y la sección áurea en realidad pues viene de un proceso de observación, ¿no? Porque si bien hubo una serie de personitas que calcularon y hicieron fórmulas matemáticas para llegar a esa proporción, en realidad, como en muchos otros procesos del ser humano, lo principal es la observación. Es, bueno, parte del método científico. La sección áurea o esta proporción en realidad se encuentra en todos lados. En la naturaleza, o sea, desde las cosas muy pequeñitas hasta cómo está distribuido el universo, ¿no? Y esta proporción, o sea, cuando se descubre que se encuentra en todos los elementos que nos rodean, pues entonces se empieza a relacionar con algo divino, ¿no? Porque pues, el ser humano en su incapacidad de entender el universo, pues lo más sencillo es decir, pues cae agua del cielo, pues hay un dios ahí, ¿no? Que es el dios de la lluvia. Y no sé, etcétera. Cuando detectan que hay una proporción tan precisa en toda la naturaleza, empezando por nuestro planeta, digamos, pues se le van atribuyendo como condiciones divinas. Y es como, ¿quién? Y es la idea de este ente divino, omnipresente, omnipotente, que pudo hacer un mundo tan perfecto, ¿no? Y eso está muy bien. Y para los creyentes, pues creo que está padre como tener esta fe y esta confianza de que alguien los mira desde arriba, ¿no? Pero para todos los que no creemos, pues tiene que haber otra explicación. Y esa explicación, pues tiene que ver justamente con una cuestión de optimización de los recursos, que pues es muy triste, ¿no? Debería haberme quedado con la parte de la fe, que eso sí llena el espíritu, porque cuando llegas a una de estas resoluciones, pues como que el mundo pierde un poco las crisis existenciales. Esa magia, exacto. Pero la proporción o la sección áurea en realidad es una proporción de optimización, donde, como vimos en la plantita antes de este dibujo, lo que sucede es que los objetos, los elementos, pensemos en una plantita. La planta tiene dos misiones, ¿no? Una misión es crecer, y en este crecimiento lo que intenta la planta en su, digamos, en su instinto de supervivencia, si se le puede llamar así, es pues crecer para capturar más luz, ¿no? Y a mayor fotosíntesis, pues la planta va a estar, mientras tenga agüita, todo va a estar bien. Pero al mismo tiempo, si solo crece, no va a capturar o no va a captar tanta luz. En algún momento se empieza a ramificar. Y esta ramificación obedece un poco a esta misma necesidad de ampliar el área a través de sus hojitas y todo, para captar luz. Entonces, si la planta crece y supongamos que a la mitad de la altura de la planta se ramifica, el tronco tiene cierta fuerza para soportar, pero cuando esta ramificación ya es demasiado, el tronco no va a tener el soporte necesario para cargar con todo ese peso. Entonces, el tronco es necesariamente más grande que las ramas que está cargando. Pero si el tronco crece hacia arriba y nunca se ramifica o se ramifica muy poquito, entonces la cantidad de luz que puede captar también es muy reducida. Entonces, el punto 618 es este momento donde la planta crece y puede empezar a ramificarse
pero que la estructura que la sujeta es suficientemente fuerte para cargar todas estas ramificaciones y sus sucesiones, en este sentido como de fractal, ¿no? De que se empiezan a subdividir y subdividir y subdividir y subdividir. Si lo piensan un poco, por ejemplo, en relación al brazo, el brazo también está subdividido en proporciones áureas. Y cada uno de los puntos donde nuestros brazos tienen estas joints, estas articulaciones, proporcionalmente, no siempre, depende de qué tan áureos o qué tan no áureos sean, pero estos puntos son justamente la sección áurea del brazo. Y está pensado para que justamente exista esta posibilidad de mantener la fortaleza y que este brazo pueda cargar, etcétera, al mismo tiempo que tenga cierta longitud, o sea, que sea todavía más largo y tenga un alcance mayor, ¿no? Y sucede lo mismo, todas las proporciones que tenemos en las articulaciones de la muñeca, los dedos, etcétera. Y ahorita vamos a hablar un poco del rostro y por qué algunas personas son estéticas, o sea, como cuantitativamente bellas y otros somos cuantitativamente no bellos, para no poner un adjetivo calificativo así más peyorativo, ¿no? Entonces, esta proporción se encuentra un poquito en toda la naturaleza. Y es una proporción que, como vamos a ver también más adelante, está relacionada con los números Fibonacci y la construcción no solamente de las ramitas de los árboles, sino de los pistilos y de las flores y de cómo los cactus van sacando cada una de sus hojitas, etcétera, etcétera. Este punto 618, a ver si es que esto pasa, a través justamente de una regla matemática, pues no solamente lo podemos entender de una forma lineal, ¿no? Si ustedes hacen un rectángulo áureo, que un rectángulo áureo básicamente es que el lado largo sacas la proporción áurea del lado largo y conviertes esa proporción en el lado, en la altura o en el lado corto del rectángulo, eso es un rectángulo áureo, ¿no? Un rectángulo que tiene 0.618 de altura o sea, de una base que es 1, ¿no? Que equivale a 1. Si pensamos en metros, sería pues básicamente un rectángulo que mide 1 metro de base y de altura mide 68 centímetros, ¿no? Eso sería un rectángulo áureo. Y si nosotros empezamos a subdividir ese rectángulo siempre perpendicularmente en el punto 618, punto 618, punto 618, vamos generando esta espiral, ¿no? Que es la espiral de los caracoles, que es la espiral como estamos viendo aquí de cómo se forman los huracanes, que si lo viéramos en el macrocosmos sería cómo están distribuidos los universos, el polvo estelar, los planetas, los sistemas planetarios, estrellas, etcétera. O sea, cómo son fuerzas que rigen absolutamente todo, ¿no? Y que al encontrarse y al nosotros, no solamente ya a través de una observación consciente, sino al ser seres que con cierto uso de raciocinio, que desde nuestra existencia, desde el principio de nuestra existencia, hemos estado en contacto con plantas, animales, etcétera, que todos están regidos bajo la sección áurea, incluso nosotros mismos. Entonces, en teoría, cuando la distribución de los elementos, pensemos ya regresando a nuestro tema, que es estas estructuras o plantillas, cuando la distribución de los elementos que tenemos en nuestro encuadre están basados en la sección áurea, en teoría deberían de ser más armoniosos y deberían darnos una sensación justamente como de armonía. ¿Por qué? Porque es la repetición, porque el ser humano se siente cómodo con lo que conoce. Y aquí la reflexión un poco es, no sé si les ha pasado que escuchan una canción de música pop y ustedes son metaleros, ¿no? O ustedes son así como jazz, o les gustan cosas bien alternativas, ¿no? Pero de repente escuchan una canción de música pop y se les queda grabada de inmediato. Y no solamente se les queda grabada, sino que lo que sucede es que sin saberla o sin conocerla pueden intuir cuál es el acorde que sigue. Y hay muchísimos videos de internet al respecto, de cómo con 4 acordes se han hecho en los últimos, no sé, 60 años, con los mismos 4 acordes se han hecho, no sé, quién sabe cuántos hits número 1 a nivel mundial. Y es bueno, pero ¿por qué esa sucesión de acordes
se utiliza en tantos hits, y más bien es al revés, ¿no? No es como que esos acordes tengan la clave para hacer un hit. Más bien es que nosotros, y esto me lo dijo un amigo que era músico, que es músico, y me dijo, es que son acordes que ya tenemos tan grabados, que ya están tan entendidos, y que cuando tú los escuchas ya sabes qué es lo siguiente, que el cerebro se siente cómodo. Y nosotros confundimos esta comodidad con el gusto. El cerebro se siente incómodo cuando no sabe qué es lo que va a seguir, cuando no tiene la posibilidad de vislumbrar. En cambio, cuando ya sabe lo que va a venir, entonces ya se siente cómodo. Y por eso se nos pegan las canciones, porque es como, ya me las sé, ya me causa, de nuevo, una sensación de bienestar. No me causa angustia, no me causa dudas, etc. Y entonces cuando reconocemos estos 4 acordes, de inmediato nos sentimos cómodos con esa canción. Y por eso la única forma de que les guste una canción muchas veces es a través de la repetición, o viceversa. Por eso muchas veces una canción que al principio no les gustaba, la escuchan tantas veces que de repente ya les gusta. De nuevo, no es gusto, es solamente que la escuchaste ya 20 veces en el camión, en el metro, no sé, que ya te la aprendiste y el cerebro ya se siente cómoda con ella y es como, bueno, o sea, ya hay como un nivel de aceptación. Para que algo te guste, bueno, seguramente interviene no solamente esta sensación, interviene un montón de otras cuestiones del momento de tu vida, lo que te dice la música. Obviamente, si sabes de música, pues puedes escapar y romper un poco con estas percepciones, ¿no? Y decir, ay, no, otra vez la canción, los 4 acordes que hacen la música pop, otro, ya le hizo Rihanna, ya le hizo The Weeknd, ya le hizo todo, y al rato va a haber otro artistilla nuevo que va a utilizar esos mismos 4 acordes. Y por eso la crítica a la música de que durante los últimos, no sé, 30 años no hay innovación, porque todo es exactamente lo mismo, solamente con algunos arreglos distintos, el tempo, etcétera, etcétera. Entonces, ese mismo, o sea, podríamos nosotros decir, en relación a la sección áurea, que está pasando un suceso similar, que es el reconocimiento y la comodidad que tiene el cerebro con una proporción que está en todo nuestro medio natural, nuestro contexto natural, y que encima de eso, nosotros como raza, no nosotros específicamente, empezamos a construir edificios, etcétera, si empezamos a utilizar estas proporciones, bueno, pues entonces estamos propiciando la continuidad del reconocimiento de la misma por la sensación que nos da, que es una sensación de placer, ¿no? De conocimiento, de gusto, de simplemente evitar sorpresas, ¿no? Entonces, la sección áurea, en realidad, o sea, en sus cámaras no va a haber una plantilla o una retícula con la que ustedes la puedan como visualizar. Entonces, componer con la sección áurea en foto es un poco más complicado porque ustedes como que tienen que estar de nuevo como imaginando esta proporción. Entonces, una de dos, o lo practican y lo ensayan y intentan con todo ahínco acomodar los elementos así, o finalmente pueden tomar la foto un poquito más abierta. De nuevo, llegan a Photoshop y ya con las herramientas de Photoshop, que hay una herramienta de recorte basado en sección áurea, pues ya recuadran su fotografía para que tenga esta distribución, ¿no? Y punto. Ahora, la sección áurea, yo saqué la proporción áurea de la pantalla de mi cámara y la puse un puntito. Ah, pues ahí está. O sea, esa es una técnica. ¿Con qué la pusiste puntito? ¿La pusiste en la pantalla de atrás? Lo puse con un Sharpie. ¿Con un Sharpie? Oh, bueno, es que yo no, yo no pintaría jamás mi cámara, pero ustedes son libres de hacer lo que quieran con las suyas. Entonces, o sea, me parece bastante... Ahora, por ejemplo, yo nunca fotografío con... Digo, ahorita que salió un poquito este tema, yo nunca fotografío con la pantallita, ¿no? O sea, normalmente yo siempre utilizo el visor porque siento que ayuda a la estabilidad de la cámara. Pero otra cosa que se me ocurre es si ustedes no quisieran rayar su pantallita con la sección áurea y sacarla, lo cual pues es bastante sencillo, solamente tienen que medir el largo, el ancho, dividirlo y pues saber a qué distancia está. Lo otro es que le podrían poner como como estas plaquitas de los celulares, las... que le podrían ahí poner su sección áurea. Ajá. Lo único es que pues tendrían que fotografiar siempre, o sea, con la cámara lejos de su rostro, ¿no? Que es una cuestión de gusto. Cada vez más
Sobre todo las personas que aprendieron a fotografiar con celular, pues ya casi nunca agarran la cámara cerca de su ojo. A mí me gusta porque me ayuda a concentrarme, ¿no? Al ver a través de como esta cuevita negra, como que elimino un poquito todo lo que hay alrededor. Pero me parece una solución muy creativa, Irving. Entonces, la sección áurea, regresando, pues está, de nuevo, no solamente en las ramitas y en las cosas que tienen cierta longitud, sino está, y la podemos encontrar en la distribución de básicamente todos los elementos que construyen a los seres orgánicos, ¿no? Pensémoslo de esa manera. Entonces, ustedes en Internet, y esto solo es para adentrarnos un poquito más en la sección áurea, el hecho de que hagan que algo entre en la sección áurea no significa que va a ser bello, ¿no? También hay una cuestión de percepción y hay una cuestión como de salud, etcétera. Entonces, si ustedes agarran a Nicolas Cage y toman una trama de estas y acomodan toda sección áurea, pues estamos en una contradicción, ¿no? Pero quizá es interesante, ¿no? Puede ser algo ahí medio cubista. Lo chistoso es que si ustedes entran, por ejemplo, ahora lo he visto mucho en TikTok, ¿no? O sea, que hay gente en TikTok que agarra una de estas retículas y la pone encima de el rostro de cualquier celebridad, etcétera, y como que con una aplicación que puede ser Photoshop o lo que sea, va como arrastrando las facciones de la persona hasta que se acomodan a esta plantilla, que por ejemplo es una plantilla que está en proporción áurea, ¿no? Totalmente, ¿no? Es matemáticamente perfecta. Entonces, en teoría, pues o se pueden agarrar ustedes mismos y utilizan esta plantillita que pueden descargar de internet y todo para ver, pues, cómo se verían si fueran en sección áurea. Y lo chistoso de esto es que, pues, normalmente el resultado es como algo muy placentero y lo ves y dices, wow, o sea, ¿por qué? Y sucede en todos los niveles, ¿no? Incluso con gente que es considerada como muy bella, pero cuando le hacen este tratamiento, y que de hecho, o sea, esto es hablando de TikTok, pero es que esta técnica se utiliza mucho en la fotografía publicitaria, ¿no? Por eso es como la foto que ven de los modelos, las modelos no son reales, o sea, por un montón de razones de iluminación de Photoshop y todo eso, pero también las proporciones les alargan el cuello, les alargan las piernas, los brazos para que entren en la proporción áurea y les modifican las proporciones de la cara de nuevo para que sean placenteras. Y cuando uno las ve en persona dices, ay, pues obviamente por eso en la revista se ve muy bien. No solo es el maquillaje, no solamente es retocar las cicatrices, etcétera. O sea, verdaderamente es como esculpir un rostro, ¿no? Entonces, las personas que naturalmente, porque sí existen, que naturalmente tienen no solamente una proporción cercana a la sección áurea, sino que son muy simétricas, normalmente son personas que consideramos más atractivas. Y esto va un poquito, o sea, hay como estereotipos de belleza y sí, la cultura está subyugada, por ejemplo, ahorita por el ideal de belleza es pues un ideal súper europeo, bueno, norteamericano, pero bueno, es que los norteamericanos son inmigrantes europeos, ¿no? Pero me entienden a lo que voy. Y entonces, o sea, como que asumimos que el estereotipo, o sea, la belleza es una imposición cultural y sí lo es hasta cierto punto, y a partir de otro punto también tiene que ver justamente con la proporción, porque en este caso la proporción y la simetría no solamente van a hablar de belleza, sino que instintivamente nosotros como seres humanos, cuando vemos a alguien que es muy simétrico, le atribuimos cualidades de salud. Esto significa que un ser simétrico es un ser que es más saludable, que genéticamente es como, es que no quiero ser superior porque suena súper fascista, ¿no? Pero que digamos que sus genes son más saludables y por consiguiente son más propicios o es una mejor idea tener progenie y tener hijitos con un ser muy simétrico que con uno todo chueco, ¿no? Y esta asimetría es algo que, o sea, que también hay investigaciones que o sea, que han investigado al respecto y es algo que sucede a nivel inconsciente. Entonces, de repente, no sé si les ha pasado que ven a alguien como muy guapo y dicen, pero no sé por qué me parece guapo, pero me es atractivo, más allá de sus facciones y si es güero, de ojo verde o lo que sea, es muchas veces por eso, ¿no? Porque es o sea, tiene una proporción muy bella, pensando que la sección áurea, de hecho, es como el entendimiento de lo que sí sería la belleza si lo pudiéramos reducir a eso. Como Bad Bunny. Ajá. Y que alguien que no lo tiene, pues entonces no es bello, ¿no? Y aquí hay un ejemplo muy claro de también cómo no es
no es perfecto esto, ¿no? No sé si sepan quién es este vato, se llama Ryan Gosling, ¿no? Quizá para su generación ya está viejo. ¿Cómo Pero para no? las Obvio sí millennials, sabemos, obvio sí sabemos. para las millennials y les millennials y muchos también millennials, para mi generación millennial, este vato es considerado como guapo, ¿no? Y es muy chistoso porque si tú lo agarras, la fotografía que está en medio es él como es realmente, ¿no? Pero si tú lo agarras y le cortas la mitad de la cara en Photoshop, duplicas eso y haces, a partir de cada uno de los lados de su cara, haces un retrato completo, pues es donde te puedes dar cuenta de qué tan asimétrico es, ¿no? Entonces, o sea, no es necesario que sean súper proporcionables, o sea, que estén súper proporcionados, ¿no? Esto lo que comprueba es que si eres un actor de Hollywood y ganas millones de dólares, la gente te va a ver guapo, aunque no sea simétrico. Entonces se puede ver ahí, vean cómo tiene un ojito caído, etcétera. Y esto ya estoy hablando un poquito del absurdo, ¿no? De cómo yo investigando esto me topé con que hay revistas que sacan las proporciones de la gente famosa. Y yo digo, bueno, pero qué tedio y qué flojera estar viendo y comprobando, ¿saben? Es como esta necesidad de no solamente decir es guapa, sino ver, aquí esta es más guapa porque la proporción de la cadera con la cintura, bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues ya, esto es llevado obviamente a otros niveles. Lo que yo rescato de aquí es que, por ejemplo, la proporción del cuerpo femenino y también del cuerpo masculino grecorromano en relación a la belleza es distinto a la percepción que tenemos hoy en día, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, uno, con que no son unas medidas específicas, sino que es una proporción. Y ahí hay una radical diferencia, ¿no? Para que tú entiendas como un cuerpo como atractivo, no es que tenga que tener unas medidas en centímetros exactas, sino más bien es la proporción que tienen los distintos partes de su cuerpo, ¿no? Sea hombre o sea mujer. Los griegos pensaban que el cuerpo masculino era más bello, pues bueno, porque eran unos, o sea, porque eran unos machistas, pero parte de las, digamos, razones que ellos daban para autoconvencerse es que en teoría el cuerpo del hombre, como no tiene que tener estas caderas para dar a luz, como no tiene que tener los pechos para amamantar, ellos decían que era más armonioso en el sentido de la sección áurea, o sea, que el cuerpo del hombre se acercaba más o estaba más proporcionado, midiéndolo con la sección áurea que el cuerpo de la mujer. Obviamente, pues olvidando todas las cuestiones biológicas. Entonces, acá pues, es donde podríamos simplemente denotar que los cuerpos delgados o los cuerpos, o sea, un poquito esbeltos, delgados, flacos, gorditos, como se le quieran decir, simplemente normales, pues tienen que ver más, o sea, la sensación de atractivo con otros seres tiene que ver más con la proporción que, de nuevo, con las medidas tal cual, ¿no? Y eso es una respuesta un poco, o sea, de nuevo es instintivo. Entonces, esas son como las dos estructuras más comúnmente utilizadas en fotografía y seguramente las que ustedes más utilizarán con el paso del tiempo. De ahí en fuera hay estructuras que son un poco más sencillas y que se pueden también ir combinando con lo que vimos anteriormente. Aparte de la regla de los tercios y la sección áurea, hay estructuras que a nivel como de signo representan, como en el caso de la pirámide, el poder, ¿no? Lo establecido, lo fijo, lo que pueden pasar 5,000 años y no se mueve, ¿no? ¿Por qué? Pues por la estructura misma y que se van asociando con sujetos o estatus de poder. Entonces, la pirámide se utiliza también, vean, este es del Ciudadano Kane, este es de Batman, esta es de Stranger Things, cuando le dice, mi amiga está loca, porque lo avienta, ¿no? Entonces, son estructuras de mucha estabilidad, pero estabilidad, de nuevo, combinada con el poder. Después, hay estructuras que son plantillas hasta cierto punto, pero que al mismo tiempo resaltan cierta cualidad de la imagen, como pueden ser las estructuras simétricas. En este caso estamos viendo pues, el reflejo de
del agua. Entonces, si tienes o sea, si tienes un reflejo así y quieres hacer como esta cuestión de duplicar un segmento de la imagen, pues entonces tienes que basarte de nuevo en cuestiones geométricas, en cuestiones... se me acaba la palabra. Bueno, ahorita regresará. Pero, o sea, lo puedes combinar un poco con sección áurea o con la regla de los tercios. Pero en este caso, por ejemplo, el horizonte no está puesto en un tercio superior ni un inferior, pero, o sea, porque la intención de esta fotografía no es esa. La intención es justamente la unión del reflejo con la realidad. Entonces, la simetría pues, va a ser muy importante. Cuando ustedes la detecten, la pueden reforzar. Ahora, hay formas como este que estamos viendo, que sigue siendo simetría porque estamos reconociendo un patrón geométrico de líneas que, bueno, son fugas, pero que hacen de esto pues una especie como de, ¿qué será? Como de hexágono, un poco desproporcionado, pero que hay, o sea, que sí se alcanza a reconocer cómo todas estas líneas se convierten en un elemento geométrico. Y entonces después, o sea, refuerzas, rescatas esta geometría y al mismo tiempo, pues, echas a andar eso o lo pones a trabajar con, pues, ¿cuál es el elemento focal? Pues bueno, esta persona, ¿por qué? Por proximidad, por tamaño, etcétera. Y después es cómo incluyo a estas otras dos personas que si bien no son el elemento focal, ayudan simplemente a hablar del contexto, a distribuir la importancia, a abrir la toma y que haya una distribución armoniosa, ¿no? Entonces, pues hay muchas formas de utilizar las plantillas. Hay algunas plantillas que yo sinceramente, como el triángulo dorado, nunca he utilizado, nunca me he puesto a subdividir. Cuando estoy viendo una imagen, nunca he pensado en subdividirla de esta manera. Y en algunos casos me parece un poco forzado, ¿no? Pero el chiste es que, bueno, si ustedes encuentran alguna de estas plantillas, la quieren utilizar y les convence de que eso es lo bueno, pues adelante. Es más importante, una vez más, que haya orden a que todo sea azaroso, fortuito y caótico. La última, digamos, opción que tienen de estructura, que no es como tal una estructura, ni siquiera la había escuchado. Pues sí, no es muy famosa que digamos. Es el cuadro completo. Y el cuadro completo yo siempre lo dejo como la última opción cuando es imposible componer la imagen, porque se van a encontrar con situaciones donde verdaderamente hay tantos elementos y ustedes quizá no tienen la libertad de moverse de un lado al otro, ni de subir ni bajar para justamente distribuir desde su punto de vista de manera distinta lo que tienen enfrente. Y hay veces que hay demasiado ruido, etc. Entonces ahí la última opción siempre es el cuadro completo. Y el cuadro completo es básicamente olvidarte de la distribución de los elementos, acercarte lo suficiente, ya sea físicamente o a través de la distancia focal, le das zoom a tu lente y rellenar el cuadro con el elemento focal. Punto final. ¿No? O sea, y lo pueden ir combinando, pueden ir siempre que tomen fotografía una abierta, así bien compuestas y todo, y de repente también acercarse y hacer una fotografía donde pues, no haya lugar ni espacio para otros elementos, ¿no? O sea, está rellenito. Ahí está. Se acerca. Y no estoy diciendo que esté relleno de, o sea, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero es de nuevo acercarse lo suficiente para eliminar cualquier otro elemento, sobre todo cuando no podemos componer. Ok. Entonces, esa fue la segunda sección, ¿no? En importancia, elemento focal y estructura. Por lo general, con esas dos ya pueden generar una buena fotografía. Ustedes tienen un elemento focal, ven la manera de resaltarlo con líneas, con contrastes, etcétera, y después lo ubican en el espacio dentro del encuadre utilizando alguna de estas estructuras y distribuyen el horizonte, los árboles, la gente, etcétera, etcétera. Con eso deberían de poder generar una buena fotografía. Este último elemento, pues bueno, solamente es por si tienen tiempo y por si el espacio lo permite, etcétera, que es el balance. Cuando hablábamos un poco de y todo está ligado, ¿no? No es como que el balance lo estemos viendo aquí y no en las otras.
El balance justamente es la distribución del peso visual para que haya justamente una posibilidad de ver todos los elementos, de que la lectura no sea de golpe, sino que puedan ver el elemento focal y poco a poco el ojo va a ir viendo otras cosas y de repente ver el todo y pues simplemente asumirlo como una buena fotografía. Entonces, el balance, pues básicamente es la distribución. Y para hablar de la distribución, voy a tocar ahorita, ya me quedan 15 minutos, ¿no? Entonces voy a tocar un tema que son los números Fibonacci, que son como van junto con pegado, van de la mano con la sección áurea. Y los números Fibonacci, básicamente, es una secuencia numérica de números, digamos, completos, no fracciones, que hablan justamente como de una distribución equilibrada, de pesos equilibrados, de cantidades que, si bien cuantitativamente son distintas, cuando tenemos esas cantidades hay cierta armonía entre ellas. Y que rigen justamente la distribución, el crecimiento de muchos seres vivos en este planeta, ¿no? Orgánicos. Los números Fibonacci son los siguientes, ¿no? Y es una cadena infinita, que es, partiendo del 1, es un número más el número inmediatamente anterior, el número Fibonacci inmediatamente anterior. Entonces, bueno, el primer número Fibonacci, pensando que el 0 no es un número, sino es la mitad entre los números negativos y los números positivos, es 1 más 0, pues es 1, ¿no? Después, un número Fibonacci con el número inmediatamente anterior, 1 más 1 da 2. 2 más 1 da 3. 3 más el número anterior da 5. 5 más 3 da 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. 55, 89, etcétera, etcétera. Y de nuevo, por eso es una cadena de números infinita. Si ustedes, en teoría, toman un número Fibonacci y lo dividen entre el número Fibonacci inmediatamente anterior, el resultado... esperen, me equivoqué. Es un número que poco a poco se va acercando cada vez más a la sección áurea, que es el 0.618. ¿No? Entonces ustedes dividen, o sea, 21 entre 13, 34 entre 21, 55 entre 34, así sucesivamente, y ese resultado poco a poco van a ir viendo cómo se va acercando cada vez más al 1.618, 1.618. Cuando estos números Fibonacci ya están así como en trillones, pues se van acercando cada vez más al 0, bueno, al 1.618, bla, 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 y esta cadena como de decimales que también, de nuevo, ahorita es muy, muy larga, pues se va dando justamente por estas divisiones y el incremento de los números Fibonacci. Entonces, o sea, de ahí es de donde provienen, pero ¿qué son? ¿Para qué nos sirven? Pensemos ahorita rápidamente que es el ejemplo que a mí me dio un maestro, que aparte de ser maestro de artes plásticas ahí en La Esmeralda, tomaba cursos de teatro, entonces sus clases eran muy particulares. Pero lo explicaba de esta manera. En un escenario, imaginemos que estamos en un teatro. En un escenario, si nosotros queremos equilibrar el peso en este caso, de los actores y actrices que van a actuar, si ponemos a alguien de un lado, para equilibrarlo, o sea, lo más fácil y sencillo, pues es poner a alguien del otro lado, ¿no? Poner uno y uno. Puede ser izquierda, derecha o puede ser arriba, abajo, que pues en el teatro, ya no me acuerdo bien, pero creo que arriba es cuando están cerca del público y abajo es cuando están lejos del público, ¿no? Pero hay uno y uno. Y se mantienen normalmente, o sea, con cierta separación para que estén o arriba o abajo, o izquierda o derecha, etcétera. Pero está equilibrado, ¿no? Y todos entenderíamos eso perfectamente. Es como si pones dos objetos del mismo peso en una balanza. Ahora, ¿qué pasa? Y tres
sigue siendo equilibrado. Entonces, bueno, la respuesta más fácil, sencilla, es meter 2 y 2. Pero esto pues, es una problemática porque no siempre vas a tener 5 elementos de un lado y 5 del otro, 10 de un lado y 10 del otro. Entonces, se tiene que encontrar una forma o un método para hacer sentir que el espacio sigue siendo, está bien distribuido el peso y que esté equilibrado, pero con cantidades que no son iguales. Y aquí es donde entran los números Fibonacci. En teoría, tú puedes, para distribuir a estos actores en el escenario, puedes poner a un actor en un lado y no importa que el escenario esté vacío, sigue habiendo un equilibrio, sigue estando balanceado. Ahora, del otro lado, básicamente puedes poner 0, puedes poner 1, que sería el igual, o puedes poner el número Fibonacci siguiente, que sería 2. Y si tú tienes a un elemento abajo, arriba, izquierda, derecha, y contrariamente tienes a 2, sigue siendo un contraste, un balance adecuado, un equilibrio equitativo, digamos, visualmente. Si yo tengo 2 de un lado, entonces pues partimos a lo mismo. Yo puedo tener el número Fibonacci anterior, que es 1, puedo tener el mismo número 2 o puedo tener 3. Si tengo 3 de un lado, entonces puedo tener de un lado 2, puedo tener 3 o puedo tener 5. Si de un lado tengo 5, entonces del otro lado puedo tener 3, puedo tener 5 o puedo tener 8. Entonces, siempre que nosotros queramos distribuir, y esto de nuevo es como muy duro, ¿no? No es como de, ay, no se van a poner a contar las ramitas o las hojitas de un árbol, o no se van a poner a contar los libros de un librero, de una fotografía. Pero el chiste es como esta noción de que podemos encontrar equilibrio y podemos hacer que una imagen esté balanceada sin que tengamos la misma cantidad de elementos o que sin que tengamos la misma cantidad de luminosidad de los dos lados o sin que tengamos que tener la misma área o el mismo tamaño, dimensiones de dos objetos de ambos lados. O sea, el equilibrio puede ser un equilibrio no equivalente, no de las mismas cantidades. ¿Queda más o menos claro eso? Entonces, cuando nosotros hablamos un poco, regresando a esta cuestión de las ramas, de los números Fibonacci, la división de las ramas sigue esta misma tendencia numérica, que es mientras va creciendo y se divide en el 618, vamos a ir multiplicando, bueno, no es multiplicando, o sea, sumando la cantidad de ramas y subdivisiones que existen. Y cuando hablamos un poquito de la espiral dorada o la espiral áurea, el área, que por ejemplo esto parte de un rectángulo áureo, el área medible de las subsecciones que se hacen después de dividir esto, si las midiéramos, serían proporcionalmente equivalentes a la sucesión de los números Fibonacci. Y si nosotros aplicamos eso, de nuevo, en una cuestión de observación, por ejemplo, de cómo se dividen los pistilos de las flores, tenemos secuencias o tenemos direcciones que, de nuevo, coinciden con los números Fibonacci. 24 en una dirección, 21 en otra, ¿no? Como los pétalos también alrededor, o las hojitas que también van creciendo alrededor del tallo de una planta. Uno sale en un lado, el otro, o sea, sale a la izquierda, a la derecha, no. O sea, es una cuestión también como en espiral que obedece a los números Fibonacci, ¿no? Entonces es como de nuevo, es un equilibrio, un balance que no es un balance perfecto, pero que funciona para la distribución de los pesos, de las energías, para la distribución y optimización, ¿no? Lo que veníamos hablando hace rato, de los brazos, de los dedos. La verdad, o sea, si pone a leer un poco, es impresionante, ¿no? Que todo esté regido por estas proporciones, de manera como tan precisa. Y entonces, bueno, estas son las bóvedas de Medio Oriente, ¿no? Donde por su religión tienen prohibido, por ejemplo, pintar o ilustrar o simplemente, pues sí, representar al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es trabajo de Dios y pues, es como un insulto, ¿no? Entonces, todos los templos de adoración, pues justamente en lugar de tener representaciones del ser humano y de Dios y de los sucesos, en realidad lo que ponen es
un poquito los resultados de la presencia de lo divino en el mundo, ¿no? Esa es su forma de representación de Dios, que es Dios ha construido todo esto de manera tan perfecta, tan proporcionada, tan exacta, con, de nuevo, proporciones que son medibles, matemáticas, que la forma de representar a Dios de muchas culturas árabes, pues es esto. Que, bueno, pues son estructuras muy bellas. No porque los templos de los cristianos y los católicos no lo sean, ¿no? Solamente es otra forma de aproximación. Entonces, en el balance vamos a hablar que hay distintas formas como de categorizar el balance, ¿no? Como influencias de lo que nosotros vamos a entender como elementos que tenemos que balancear. Entonces, una es el tamaño, ¿no? Como estamos viendo en esta fotografía, si esta flor del lado derecho que está atrás, o sea, en tamaño físico es del mismo tamaño, pero estoy hablando del tamaño del espacio que ocupa dentro de la foto, es más pequeña, ¿no? Sin embargo, ayuda, y no es el elemento focal, el foco no está ahí por contraste, o sea, todos entendemos que el elemento focal es la flor que está arriba del lado izquierdo. Sin embargo, la función que está cumpliendo esto es solamente, y la incluyen en el encuadre, solamente para distribuir el peso. No tiene otra función, ¿no? Aparte del tamaño, bueno, vean aquí, el tamaño. Es incluir otro elemento. No es para restarle importancia como tal, no es como de quiero quitarte importancia, más bien es como para que la imagen, de nuevo, en una cuestión de lectura, la visión del espectador la pueda abarcar, pueda navegar, pueda moverse dentro de la imagen y no se quede concentrado solamente en un lugar. Ahora vean acá, o sea, de repente empiezan a participar varias cosas, ¿no? Si nosotros pensamos el elemento focal, bueno, hay una persona, ¿no? Un ser humano. Aparte de eso, está en alto contraste. Es fondo claro contra figura oscura. Aparte de eso, bueno, la tenemos tirada como en la regla de los tercios, ¿no? Está en el tercio izquierdo. Encima de eso, pues también las puertas que son claras y que visualmente contrastan con la oscuridad del lugar, pues están también distribuidas en el espacio, en esta cuestión de balance, con el tamaño, una más grande, una más chica. Y justamente, si no estuviera la puerta de atrás o estuviera cerrada, entonces pues todo el peso de la imagen recaería aquí y no sería una mala foto, ¿no? Porque cumpliría con un montón de otras cosas. Pero la existencia de esto hace que, de nuevo, la mirada se mueva, que sea mucho más dinámico esto y volteemos a ver otra parte de la fotografía. Y no solamente es voltear a ver la puerta, sino te das cuenta de los otros arcos que están ahí y que está un poco oscuro, ¿no? Pero finalmente es como una invitación a que la mirada lea no solamente el nombre del sujeto, sino que lea la acción y después lea el predicado, que sería pues finalmente todo lo demás, ¿no? En este caso, ese lugar donde se encuentra. Entonces, el balance es eso. Yo lo pensaría no como elementos que compiten, a veces ni siquiera como elementos que se relacionan directamente, pero elementos que te obligan a, o sea, que al distribuir el peso que te ayudan a mover la mirada. Por ejemplo, aquí en esta fotografía, este fotógrafo escribe, ¿no? Que puso el ojo de esta modelo en la regla de los tercios, justo, ¿no? Porque esa también es una regla muy común, ¿no? Pon uno de los ojos de tu retrato en la regla de los tercios para que sea un buen retrato. Y acá lo que él descubre es que hay un área de la fotografía que está muy oscuro. Y esta cuestión de luminosidad no la comparte ninguna otra parte de la foto, ¿no? Es como todo está entre tonalidades medias y tonalidades altas. Y aquí tenemos un orificio negro, que este fotógrafo en particular dice, no me gusta porque entonces el negro tiene un peso visual muy fuerte. Y entonces la decisión que toma es, aunque sacrifica
la ubicación del ojo y ya no queda la sección áurea. Pero entonces, en lugar de recuadrar y recortar la imagen y dejarla como la tenía en la primera imagen, decide volver a abrir e incluir otra área negra que, si bien no le agrega mucho a la imagen, lo que le agrega es justamente un peso que contrarresta la presencia de este negro. Y al ya haber más negros, entonces, de nuevo, balance, equilibrio. Toda la imagen se siente como con un peso similar, ¿no? Si ustedes son fans del espacio negativo, pues es como algo un poco más sencillo. ¿Qué es el espacio negativo? Cuando ustedes toman un elemento focal que está frente o que está completamente solo en un espacio que puede ser etéreo, ¿no? Que puede ser el cielo, que puede ser un fondo completamente uniforme, etc. Y cuando ustedes tienen también como estos espacios negativos y no tienen otro elemento para balancear, entonces pues ahí justamente tienen que utilizar esta noción de los números Fibonacci del 0 y el 1 y una estructura como la sección áurea o como la regla de los tercios para acomodar este único elemento que tienen en un punto que no sea el centro, para que el espacio negativo en este caso se convierte en el contrapeso de este elemento, ¿no? O sea, el peso visual recae sobre esto, pero hay tanto espacio negativo que también tiene una presencia. Y esa presencia que contrasta obviamente mucho porque aquí hay algo y aquí no hay nada, es lo que generaría balance en esos casos extremos, ¿no? De fotografías con espacio negativo. Hay que, lo mismo que vimos o sea, los colores, pues también hay que ver cómo distribuimos los colores. Si hablamos de izquierda a derecha, arriba abajo, pues también podemos hablar de que los colores complementarios, los colores que más contrastan, también crean pesos visuales distintos. Entonces, si tienen colores fríos y colores cálidos, pues hay que ver la manera de distribuirlos en la imagen para que queden bien balanceadas. Qué bonita foto. Ahí está. Entonces, color, hay que balancear por tamaño, por luminosidad, por posición, cantidad de color y por forma, ¿no? Texturas, pensemos como texturas visuales. Un poquito de abstracción. Acercarse, patrones, elementos que se repiten en el espacio, ¿no? También son aspectos que tenemos que tomar en cuenta para el balance. La repetición de las formas. Ahí está. Y de nuevo, cerrando un poco con esta fotografía que fue una de las primeras que vimos en la presentación, pues ya pueden ustedes, y ese es el punto de esta clase, ¿no? No solamente es que ustedes fotografíen, de hecho, de entrada, pues antes de escribir, pues tienen que leer, ¿no? Antes de convertirse en grandes escritores y escribir una novela, pues tienen que leer quién sabe cuántas novelas. Entonces, el chiste ahorita es que agarren, o sea, tienen acceso a todo el mundo en sus manos, ¿no? En el internet. Busquen fotografías, métanse a Flickr, métanse a Instagram, y pues intenten ver las fotografías que ustedes consideran buenas, cómo están construidas, qué decisiones se están tomando en relación al elemento focal, a cómo están distribuidos los objetos, a cómo está balanceada la imagen al final. Porque solamente a través de la lectura de otras imágenes es que ustedes podrán ir tomando también decisiones más precisas en las propias. Entonces ahí está. Oscuridad, movimiento, está el ser humano. Bueno, en esta foto todo está enfocado, pero lo tenemos en la intersección más o menos del cuadrante superior izquierdo, en el tercio superior izquierdo, y después tenemos esta línea que se forma por el barandal, está en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, entonces ya están como en puntos de los tercios, o sea, diferentes. Y encima de esto, estas líneas encuadran de manera muy precisa, o sea, no encuadran perfectamente el cuadro, pero sí crean una como división, ¿no? Este barandal y este barandal se convierten como en un espacio donde está contenido esta persona que va subiendo las escaleras,
Y la repetición de todas estas formas en la inclusión de todos estos barandales y la sucesión, etcétera, ayuda a que haya un dinamismo por la dirección de los barandales y dos, una distribución muy armoniosa y muy homogénea del peso visual a todo lo largo y ancho de la imagen. Ahí está, es una buena fotografía. No sé si va a ser así una fotografía histórica, etcétera, que ahí es de nuevo donde interviene lo más importante, que es el contenido, ¿no? ¿Qué están fotografiando? Están fotografiando a un monje budista prendiéndose fuego como una protesta por la liberación del Tíbet. Bueno, entonces quizá, aunque no esté bien compuesta la imagen, están tomando un hecho histórico tan importante que la fotografía pues, se convierte en algo, o sea, en una fotografía histórica. Ahora, si aparte de eso está bien compuesta, pues qué mejor, ¿no? O sea, yo tenía un maestro que se llama Andrade Castro, ¿no? Que todavía sigue siendo maestro de la escuela. Y decía, bueno, para hacer una obra una obra de arte, una obra maestra, pues en realidad hay que tomar todos los detallitos y ir mejorando todos. Aunque ya estés muy cerca de la perfección, siempre hay espacio para mejorar, ¿no? Y si dice, bueno, si detectas que esto puedes mejorarlo y mejoras eso, quizá no sea muy notorio en la pieza final, pero cuando mejoras eso y te das cuenta de otro errorcito que tienes y mejoras eso y otro errorcito y lo mejoras, y al final mejoraste 5, 10, 15 cosas, 15 aspectos de tu proceso artístico, de tu producción artística, quizá uno solo de esas mejoras no se iba a ver, no se iba a reflejar en la pieza final, pero cuando ya son 15 o en tu siguiente obra, o sea, eres suficientemente detallista para corregir todos esos errores, ahí es cuando poco a poco te vas acercando a lo que podría ser una pieza o una obra de arte, ¿no? Antes de eso, pues son puros bocetos y son puras maquetas, ¿no? Ok. Entonces, pues hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Ver estas fotografías, o sea, no estas, ¿no? Ver las fotografías que quieran y empezar a reconocer eso, ¿no? Ah, mira, el cielo es azul, el color complementario del azul, pues obviamente es como un color cálido, el amarillo, entonces, pues las tonalidades un poquito naranjas de la piel ya están así haciendo contraste. Encima de eso, pues el cielo tiene un nivel de luminosidad mayor y el sujeto está un poquito más oscuro, hay suficiente contraste, está bien separado el uno del otro. Vemos la gestualidad, ¿no? Un punto de encuentro con lo que está percibiendo o viviendo esta persona. Aparte de eso, pues de nuevo está tirado un poquito del lado izquierdo y vemos su mirada y pues justamente como su mirada está yendo en una dirección que es de izquierda a derecha, pues conviene que el espacio negativo, en este caso del cielo, pues esté ubicado del lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque eso indica dirección, o sea, le estamos dando un espacio vacío al sujeto para que avance, para que vaya, ¿no? Si este espacio vacío se lo ponemos a la espalda, entonces estamos hablando más bien del lugar de donde vino. Si ponemos este espacio negativo enfrente, es más bien al lugar a donde va, ¿no? Tiene un camino por delante, tiene un espacio a donde ir, el cual recorrer. Si vemos la siguiente, o sea, vemos las líneas, como todas las líneas se convierten en guías visuales que nos llevan contra este elemento, que aparte, pues, tiene un poquito de, o sea, se ve borroso, tiene un poquito de barrido, hay buen contraste, tanto lumínico como cromático entre fondo y figura. Lo mismo, vemos direcciones, aquí, o sea, y cada una de estas fotos que les estoy poniendo, pues bueno, podrían hacer ese ejercicio, ¿no? De reconocer todas estas decisiones que hay en cada una. Por ejemplo, en esta, como el reflejo del lago que está reflejando el cielo de alguna forma sirve para enmarcar, ¿no? Para contrastar figura y fondo, pero también para enmarcar la figura, ¿no? Aquí la distribución del peso. Un elemento en foco, etcétera, así es el protagonista, nuestro elemento principal, y acá este está incluido pues, para hablar del contexto, para hablar de dónde viene, para hablar de comunidad, para hablar de alguna actividad que puede ser pesquera, etcétera. Ok. Muy bien. Pues ya son, ¿qué hora es? Son las 2:08. Justo, nos acabamos la clase.
Voy a detener ahora la grabación.